Hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente a este canal Realza Crochet. Si es primera vez que estás acá, las invito a que por favor se suscriban, activen la campanita para que YouTube les informe cada vez que publicamos un nuevo video. Ahora sí, sin más preámbulo, vamos a comenzar a mostrarles esta diadema que hemos elaborado a crochet. Es muy fácil de hacer. Como siempre en este canal les vamos a dar todas las tallas para todas las edades. Por lo general este punto es el que usamos para la base de los gorros, pero este punto lo hemos elaborado con medios puntos altos. Y este de acá, amigas, que es la parte del frente, la hemos elaborado con punto inglés. De manera, amigas, que ya estoy ansiosa para enseñarles el paso a paso, así que vamos a comenzar. Muy bien, amigas, vamos a estar usando este color de lana, es la que siempre hemos usado, esta lana de número 3 milímetros, bastante gruesecita, y también vamos a estar usando nuestro gancho, que es el que usamos con esta lana, que es de número 4.0 milímetros. De manera que ahora sí podemos comenzar. Para solo 3 meses ustedes van a hacer cadenetas hasta que tengan la medida de 33 a 35. Siempre doy ese promedio, ustedes pueden usar esa cantidad siempre y cuando esté en ese promedio de 33 a 35 centímetros. Para 3 a 6 meses de 35 a 40. Para 6 a 12 meses de 40 a 45 centímetros. Para 1 a 3 años de 45 a 50 centímetros. Para 4 a 10 años de 50 a 55, adolescentes de 55 a 60 y adultos 60 centímetros. De manera, amigas, que vamos a comenzar. Nosotros vamos a estar trabajando la talla de 0 a 3 meses, de manera que vamos a estar usando la medida de 33 a 35. Así que vamos a continuar. Vamos a hacer nuestro nudo deslizado. Muy bien, ya lo tenemos realizado. Ahora vamos a hacer las cadenetas como les mencioné. Hacemos un total de cadenetas que nos dé 33 centímetros. Así que continuemos, queridas amigas. Muy bien, amigas, aquí tenemos todas nuestras cadenas. Aquí hemos hecho un total de 58 cadenas para los 33 centímetros, que es la talla de recién nacidos. Ahora fíjense lo que vamos a hacer acá, amigas. Esto lo van a hacer para todas las tallas. Sacan su gancho y lo van a poner por detrás. Ahora vamos a pasarnos para la otra puntita, cuidando que quede derechita mi cadena, así. Entonces lo que vamos a hacer es juntar en la primera cadeneta que hicimos, esta de acá, y aquí vamos a cerrar. Agarran su hebra y sacan, de manera que ya aquí tenemos cerrada nuestra diadema, o nuestra cadena ya está cerradita para comenzar a hacer la diadema. Ahora, amigas, vamos a sacar un poquito acá porque vamos a hacer ahora lo siguiente. Para todas las tallas, amigas, ustedes van a hacer esto así, lo van a doblar de esta manera y se van a ir a la punta de este lado. Entonces en esa cadena que está allí ustedes van a poner un marcador. Si no tienen un marcador, ustedes pueden poner un hilito de otro color, algo para que sepan que allí es necesario marcar. Una vez que ya tenemos el otro extremo, la mitad ya marcada, lo que van a hacer es lo siguiente. En mi caso, amigas, como les dije, yo lo que quiero aquí, yo voy a ocupar 10 cadenas o 10 puntos para hacer mis puntos enanos o mis puntos deslizados. Entonces, una vez que ya estamos aquí en la punta, lo que van a hacer es lo siguiente. Van a contar 5 puntos de este lado y 5 puntos de este lado, completando 10 cadenetas o 10 puntos. Entonces vamos a contar. Si ustedes lo quieren, por ejemplo, de 20, que quede así, quede grande, para la talla grande, ustedes lo que van a hacer es 10 de este lado y 10 puntos de este lado. Entonces vamos a contar, en mi caso, que son 10 puntos. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5. Entonces aquí vamos a marcar nuevamente. Aquí tenemos el marcador, vamos a marcar aquí para saber que allí es donde vamos a empezar a hacer
los puntos enanos. Y entonces aquí nuevamente 1, 2, 3, 4, 5. Aquí es donde vamos a marcar para saber que allí también es hasta donde vamos a hacer los puntos enanos. Una vez que ya tenemos marcado estos dos acá, ahora sí podemos retirar este, ya no lo necesitamos, amigas. Ok, entonces ahora sí vamos a proseguir a hacer los puntos medios altos y los puntos enanos. Ok, entonces lo que vamos a hacer, amigas, acá para todas las tallas, esto incluye, ¿no? Levantan con 2 cadenas y van a hacer desde la primera cadena o el primer punto, puntos medios altos hasta que lleguen donde está el marcador. Entonces vamos a proseguir. Ustedes agarran su lazada, ¿verdad? Enganchan aquí en su punto o en su cadena, agarran su hebra y aquí van a agarrar su lazada y van a sacar completo. Eso es un punto medio alto. Así que vamos a seguir haciendo puntos hasta que lleguemos donde está el marcador. Muy bien, amigas, ya estamos aquí, vean, un punto antes del marcador, entonces lo vamos a sacar y en ese punto vamos a empezar a hacer puntos enanos o puntos deslizados. Agarran su hebra y sacan. Y eso lo van a repetir hasta que lleguemos a donde está el marcador. Agarran su hebra, sacan sin agarrar lazada, amigas, sino que agarran su hebra y sacan de una vez. Vean, qué facilito, ¿verdad, amigas? Vamos a continuar entonces hasta que lleguemos al marcador. Muy bien, amigas, ya estamos aquí. Nos tocaría hacer el último punto, que es donde estaba el marcador. Aquí. Y ahora lo que vamos a hacer es nuevamente empezar con los puntos medios altos. Así que agarran su lazada y el punto que sigue, que es este de acá, hacen un punto medio alto. Y así, amigas, van a continuar hasta que lleguen al final. ¿Se dan cuenta, amigas, qué fácil la técnica de los marcadores? Y bueno, amigas, ya estamos casi por terminar esta vuelta, solo nos queda hacer el último punto de acá, es este que está aquí, lo elaboramos y ahora vamos a cerrar con un punto deslizado arriba del primer punto que elaboramos. Así que deslizamos y de esta manera ya tenemos la primera vuelta finalizado. Vean cómo se ve. Así que vamos a continuar para la vuelta siguiente. Ahora, eso que van a elaborar este segundo paso en la segunda vuelta, lo van a hacer para todas las vueltas. Hacen 2 cadenas y ahora se van a la parte de revés o la parte de atrás. Eso lo van a hacer una vez que terminen cada vuelta, amigas. Agarran su lazada y ahora van a coger el punto de aquí atrás haciendo sus puntos medios altos. Agarran su punto de atrás y así van a hacer, amigas, hasta que lleguen a la parte de los puntos enanos o puntos deslizados. Así, miren, esta hebrita de atrás es la que van a agarrar. Entonces vamos a continuar, amigas. Bien, amigas, ya hicimos los puntos medios altos, ahora vamos a hacer los puntos enanos. Vean, vamos a coger igualmente la hebra de atrás y van a deslizar. Entonces vamos a coger el otro punto de atrás de estos puntos enanos y deslizan. Entonces esto es lo que van a hacer por estos puntos enanos. Así que vamos a continuar.
Ok, una vez que ya terminan de hacer sus puntos enanos, entonces ahora empezamos nuevamente agarrando la hebrita de atrás, haciendo puntos medios altos. Entonces, de esta manera agarran su hebra atrás. Esta hebrita, amigas, es súper fácil. Una vez que ustedes agarran la vuelta, créanme que se les va a hacer, y esta es una diadema súper fácil de hacer. Así que vamos a continuar y nos veríamos acá. Una vez que lleguen aquí, amigas, ustedes van a cerrar, hacen su último punto y cierran arriba del primer punto medio alto. Así que vamos a continuar, amigas. Listo, amigas, ya hemos cerrado. Vean, así es como se va viendo nuestra diadema. Vean la parte de los puntos enanos. Ahora, amigas, vamos a repetir nuevamente el proceso que va para todas las vueltas. 2 cadenas y nos pasamos al lado de atrás. Ahora vamos a empezar a hacer nuevamente puntos medios altos cogiendo la hebrita de atrás. Y así, amigas, vamos a continuar hasta que lleguemos a donde están el inicio de los puntos deslizados. De manera que vamos a hacer los puntos aquí, cogiendo la hebrita de atrás. Un punto en cada punto de la vuelta pasada, y esta va a ser la secuencia, así que vamos a continuar. Muy bien, amigas, ya hemos hecho los puntos medios altos. Ahora vamos a hacer aquí, amigas, mira, vamos a hacer los puntos enanos. Aquí está la hebrita de atrás de nuestra vuelta pasada. Siempre, amigas, acuérdense de agarrar la hebra de atrás, esta hebrita de atrás, vean, y desliza. Así que continuemos deslizando hasta que lleguemos a donde empiezan los puntos medios altos, que es aquí. Así que continuemos. Muy bien, ya hemos llegado aquí donde está el inicio de los puntos medios altos. Ahora vamos a ir a la parte de atrás, como siempre, agarrando la hebrita de atrás, y empezamos a hacer nuestros puntos hasta que lleguemos al final. Así que ya esta parte ustedes la saben, amigas. Vamos a continuar. Muy bien, amigas, ya hemos terminado acá, ya hemos deslizado. Ya aquí lo que queda es repetir. Sería hacer las 2 cadenas, irnos a la parte de acá y empezar a hacer lo mismo por esta vuelta. Hacer puntos medios altos donde están los puntos medios altos y puntos enanos donde están los puntos enanos, y así continuar. De manera, amigas, que esta va a ser la secuencia. Nosotros vamos a continuar hasta que tengamos la vuelta número 7. Como ven acá, vean. Aquí tenemos una vuelta, otra vuelta, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 vueltas para la talla de recién nacido. Pero si ustedes quieren, para las otras tallas más grandes, ustedes pueden hacer ya 8 o 9 vueltas, incluso hasta 10 vueltas. Eso va a depender del gusto de ustedes, de manera que ustedes se van a ir dando cuenta a medida que van haciendo vueltas. Ustedes van a escoger el tamaño que ustedes quieren con respecto al ancho de nuestra diadema. De manera, amigas, que vamos a continuar y nos vamos a ver cuando tengamos un total de 7 vueltas. Así que vamos a continuar. Muy bien, amigas, vean, ya hemos terminado las 7 vueltas, y lo que vamos a hacer aquí ahora es lo siguiente, amigas. Aquí vamos a cerrar como acostumbramos. Aquí arriba del primer punto alto vamos a cerrar medio alto, perdón, quise decir. Vamos a cerrar con un punto deslizado. Esta hebrita de acá la vamos a cortar como por aquí. Luego vamos a esconderla. Vamos a asegurar primero, y una vez que ya está bien aseguradita, ahora vamos a esconderla. Y bueno, amigas, de esta manera hemos terminado nuestra diadema. Aquí tenemos la otra que hicimos, esta de acá. Tenemos estas dos, esta moradita y esta rosa. Déjame en los comentarios cuál de estas dos es tu favorita.
No olvides compartir este video con muchas más amigas para que puedan hacer esta diadema, y también me encantaría que te suscribieras y actives la campanita para que YouTube les informe cada vez que publicamos un nuevo video. Esto sería todo, hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.